Empiezo, ¿no? Sí, sin problema. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a José Fernando, al presidente de la Casa de Castilla-La Mancha de Madrid, por cedernos este espacio, por darnos la oportunidad de tantos años, ¿no?, de poder exponer nuestras nuevas teorías, ¿no?, a tantos y tantos, no solamente escritores, historiadores, como es en nuestro caso, o adaptados a historiadores, no podríamos decir, ¿no?, sino también a pintores, escultores, fotógrafos, como es este caso, es decir, por ser este núcleo, ¿no?, de recepción en Madrid de todos nosotros, ¿no?, los manchegos. En este caso os voy a decir simplemente una breve referencia biográfica, ¿no?, del doctor Sánchez. Jesús Sánchez Sánchez es abulense, nació en el año 1958 y es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, además con una tesis doctoral sobre los hospitales, ¿no?, de Ávila en la Edad Moderna, ¿no? Es decir, que es historia, ¿no?, de la medicina, realmente es historia, ¿no? Es experto en caminería hispánica. Nosotros, de hecho, nos conocimos en un congreso, ¿no? Fue en 2006. En 2006, ¿qué memoria tienes? ¿Qué memoria tienes, Jesús? 2006, ¿qué fue en Pastrana? Pastrana. En Pastrana 2006, sí. Allí ya nuestras teorías ya levantaban ampollas. Me acuerdo yo de aquello perfectamente, de cómo todas estas caminerías y todas estas cosas que hablábamos levantaban ampollas, ¿no? Dice respecto de caminería hispánica, es miembro de la Asociación Internacional de Caminería, la Asociación Interdisciplinar de Estudios Romanos y, por supuesto, evidentemente, de la Asociación de Cervantistas, evidentemente también del centro, también eres vocal del Centro de Estudios de la Orden de San Juan, en que yo también participo, y muchísimos otros círculos y otros grupos, ¿no?, que aquí nos podríamos eternizar casi hablando de ellos, ¿no?, porque eres un hombre realmente no solamente un estudioso y un investigador, sino un hombre inquieto, ¿no?, un hombre que aporta, ¿no?, a su sociedad, y que de hecho participas también en la organización, por ejemplo, de Querote, ¿no?, de las jornadas cervantinas en Quero, ¿no? O sea, es decir, que eres un hombre que no paras, ¿no? Evidentemente, es algo, y nosotros y todas las personas que te conocemos de La Mancha somos conscientes de ello. Ha recibido formación en ingeniería, en obras públicas, investiga la red histórica de caminos romanos, la Edad Moderna de Castilla-La Mancha, y a pesar de ser abulense, de ser realmente castellano-leonés, llevas 25 años, vale, aquí pone 25 años, evidentemente llevarás más. Son 30. Son 30 años ya casi residiendo en La Mancha, principalmente en Alcázar de San Juan y en todo su entorno, ¿no? Y has participado en proyectos de investigación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y ese autor pone aquí una treintena, evidentemente ya esto es de hace unos años, ya son muchas más publicaciones y muchos más congresos, y en los últimos, además, este es uno que tengo yo aquí ahora mismo en las manos, que es muy conocido tuyo, que ¿existe el lugar de La Mancha o la imposibilidad del método científico para identificar la patria de Don Quijote? Cuestiones geográficas y metodológicas. Pero también no solamente esto. De hecho, esta misma semana he recibido tus últimas contribuciones en la gran enciclopedia cervantina, publicada, ¿no?, por la Universidad de Alcalá de Henares, ¿no? Y con no solamente un vocablo, ¿no?, sino no solamente en términos, en muchos términos. Y bueno, y estamos intentando digerir toda esta producción que estás haciendo, y la verdad, lógicamente, nos parece absolutamente interesante, absolutamente indispensable, y de verdad te cedo la palabra para que nos vuelvas a hablar sobre todo que tengo aquí, tu conferencia, sobre el lugar de La Mancha, la ruta de Don Quijote y la metodología para el manejo de dudas y certezas, ¿no? Un título muy adecuado para el ciclo que nos ocupa. De verdad, doctor Sánchez, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias por asistir. Muy bien. Bueno, muchas gracias, en primer lugar, a la Casa de Castilla-La Mancha en Madrid, gracias a su presidente, don José Fernando Sánchez, gracias a don Javier Escudero, codirector del Aula de Historia Juan de Mariana, en el cual nos encontramos. Gracias a los asistentes y gracias a los que estén siguiendo esta intervención por medios digitales. Bueno, venimos a hablar de un tema complejo por varios motivos y con muchas connotaciones, incluso emocionales. 45 minutos no son suficientes, requeriría como mínimo un par de semanas para valorar esto en todas las dimensiones que son posibles, ¿no?
El título que le hemos dado es, vamos a hablar de dos cosas, El lugar de la Mancha y la ruta de Don Quijote, pero como subtítulo, Metodología para el manejo de dudas y certezas. Hablamos de la Mancha, hablamos del Quijote, son dos realidades que no se entiende ya una sin la otra. La Mancha y el Quijote forman ya desde hace varios siglos una estructura consolidada e indisolublemente unida en el imaginario colectivo de muchos millones de personas. Sabemos que en este tema no solamente confluyen literatura y geografía, también confluyen otras consideraciones como son las económicas, las culturales, las turísticas, que también tendremos en cuenta. Pero hemos venido a hablar solamente de cuestiones geográficas y literarias. Dicho esto, tengo que explicar cuál es la tesis y el objetivo de esta conferencia. Adelanto que argumentaré por qué no es posible, y que tampoco es necesario, identificar, señalar y proclamar ninguna localidad concreta de La Mancha como patria del Quijote. Yo suscribo la idea de que el lugar es un objeto abstracto, literario y fantástico. Sostengo la imposibilidad de señalar una localidad basado en que los datos textuales del Quijote son, como mínimo, irreconciliables y además notoriamente insuficientes. Sobre la ruta, creo que es bueno que se determine una ruta oficial con criterios culturales, económicos y turísticos. Creo que hay que dar una salida a ese turismo cultural que quiere representar en su retina los paisajes y los caminos del territorio a donde Cervantes remite su obra de ficción. Pero también adelanto que no entiendo qué relación tienen con lo cervantino la mayor parte de los 2.500 kilómetros de la actual ruta oficial. Sugeriré que algo se debería mejorar. No creo que el itinerario oficial no debería ser un cajón desastre con todos los valores que encierra la región y que en cambio debería centrarse en lo cervantino, ya que parece que el reclamo de esta ruta oficial, pues el reclamo no es la ornitología, ni la fotografía, ni la botánica, sino el Quijote. También parece razonable que su trazado hubiera dado relevancia y aprovechara la potencia de historicidad que tienen los caminos reales, frecuentemente aludidos en el Quijote y perfectamente documentados desde los repertorios del siglo XVI. Pero esta conferencia no trata de lo que a mí me gustaría, sino de intentar hacer un análisis de qué circunstancias de orden metodológico enmarcan, al menos teóricamente, el hecho de la investigación sobre el lugar y la ruta. Investigación que no goza en general de mucho crédito. José María Casasallas, fundador de la Asociación de Cervantistas y bien conocido por estos, publicó el capítulo llamado Lugares y tiempos en el Quijote, en la edición de Francisco Rico, en la edición del Quijote de Francisco Rico, y respecto de estos asuntos dice: los debates suscitados, y leo textualmente, y las consideraciones e hipótesis añadidas por otros estudiosos y aficionados nutren uno de los capítulos más pintorescos y en general menos afortunados de la bibliografía cervantina. O sea, esta intervención quiere ser una reflexión no tanto sobre lugares y rutas, sino sobre método, sobre cómo se ha abordado este problema. Una reflexión sobre el por qué existe esta búsqueda, cómo se ha llevado a cabo, con qué herramientas, el cómo se hace y quiénes la hacen, es decir, qué tipo de lectores y bajo qué paradigmas, y qué opciones metodológicas podrían ser tenidas en cuenta. Hay que decir algo de por qué este tema me ha interesado, porque no me interesó desde un primer momento. A mí inicialmente me interesaba la geografía histórica, la caminería histórica, calzadas romanas, caminos medievales, y solo mucho más tarde me interesó lo que podíamos llamar la caminería literaria.
Mis primeras publicaciones son de 1997, luego sobre Caminería Cervantina desde 2006, hemos comentado, y recientemente, en 2018, he vuelto sobre este tema de los lugares y de las rutas. En el caso cervantino me interesó en lo que respecta a lo biográfico, los caminos que Cervantes usaría para sus desplazamientos entre la meseta y Andalucía. Y en lo literario me interesó estudiar si la geografía y el paisaje del texto del Quijote es o no es realista, como fase previa e ineludible para poder hablar de las rutas de Don Quijote y del lugar de la Mancha. Así pues, quiero insistir que en esta conferencia de lo que hablaremos es de cuestiones que afectan al método y no a defender tal o cual lugar o ruta. Aunque esta es una revisión personal del asunto del lugar y de la ruta, pues quiero que sea argumentada y por ello haré con cierta frecuencia alusión a algunos autores que han pronunciado previamente sobre ello, particularmente del cervantismo académico, y seguramente esto me hará abusar también de citas literales. Bueno, hablábamos en el título de dudas y certezas. Lógicamente no vamos a hacer aquí una lista de dudas ni una lista de certezas porque consumiría todo el tiempo. De las certezas, simplemente mencionar algunas, ¿no? La primera que llama la atención es que haya tantos lugares que se postulan como lugar de la Mancha. La segunda certeza es que este tema interesa muy poco al cervantismo académico. Otro que tiene la característica de certeza es la singularidad de la que llamaremos iniciativa del equipo complutense, vamos así, por hacer gala muchos de sus miembros repetidamente y sobre todo como criterio de autoridad de su adscripción como catedráticos y profesores de dicha institución, dirigido, como sabemos, por el profesor de Sociología Francisco Parra. De su lectura, de su producción, que se concreta en una trilogía de 3 libros, lógicamente, al final queda flotando en el ambiente este resumen: el método científico ha hablado y Villanueva de los Infantes es el lugar, y punto redondo. Sin embargo, muchos lectores de esta trilogía han compartido aquella frase de Borges de que los argumentos de Berkeley, estoy citando, no admiten la menor réplica y no producen la menor convicción. No es nuestro caso. Desde 2009 hasta casi ahora 2018 hemos publicado varias réplicas a los argumentos de este equipo, una de ellas incluida en el segundo libro de la trilogía que ha publicado el equipo. Dudas. Las dudas que a cada paso salen al investigador son infinitas. Tengo la duda de por qué las distancias, los tiempos, la cronología son irreconciliables y no encajan. Nos asalta la duda de por qué unas veces es aldea y otras, por tener picota, es villa. Tengo dudas de por qué se habla en singular del cura y del barbero, solo hay uno de ambos. ¿Cómo es posible que si es aldea con un solo cura, abandone la cura de almas y se vaya por los caminos a buscar a Don Quijote? ¿Por qué en la segunda parte allí aparecen varios caballeros viviendo en la aldea? En fin, la venta del manteo, pues es dudoso que esté al mismo tiempo a los pies de Sierra Morena y a 3 jornadas a pie desde Madrid. En fin, la duda es que por qué nada encaja, ni en la geografía ni en la cronología. Volviendo a las certezas, otras certezas no menos importantes, es que el Quijote es un libro de ficción. El Quijote es literatura. De hecho, pues parece ser que Don Quijote no nació en ningún lugar, ni deambuló por sitio alguno. No vio fuentes, ni batanes, ni ventas, ni le dio el sol de soslayo. El que sí que nació fue Cervantes, él sí que vio ventas y anduvo por los caminos. También es otra certeza que Cervantes, el sí nacido, eligió el territorio histórico de la Mancha del siglo XVI para ubicar allí las correrías de Don Quijote, hecho incontrovertible que siglos después pondría a la Mancha en el mundo
y que es hoy día una de sus señas de identidad. Y ya metiéndonos de lleno en el tema de la conferencia, empezaremos por lo siguiente. Ya que nuestro tema es reflexionar sobre la metodología aplicable a la investigación de la patria y de las rutas, pues vamos a decir por encima cuál es la organización expositiva de esta conferencia. Bueno, estamos diciendo que hablamos de un libro de literatura de ficción, y dado que es un libro, el requisito ineludible es el de leer. En este acto de lectura hay dos, como mínimo, elementos ineludibles: el lector y el texto. Hemos organizado esta exposición. Nuestro método ha sido, tratando de reflexionar y entender cómo se ha abordado este tema de las patrias y las rutas, poner el foco en estas dos instancias del acto de leer. El lector, por un lado, y el texto. El lector y los varios tipos de lectura posibles y los marcos conceptuales que pueden haber influido en ese lector investigador. Y también poner luego otro foco en el texto, muy particularmente en la determinación de si las menciones a la geografía en el Quijote son realistas o no. Así pues, con respecto al lector hemos distinguido dos tipos de lectura. Una que llamamos una lectura literal, aunque literal lleva más connotaciones, pero una lectura literal que podemos llamar también espontánea, intuitiva o directa, con las cuestiones que pueden llevar aparejadas. Y también otro tipo de lectura distinta de la literal es la lectura analítica. Sobre el texto, insistimos en el tema de si la geografía es realista. Veremos cómo Cervantes maneja la geografía. Hablaremos también de qué posiciones al respecto de la realidad geográfica opina, algunas posiciones que manifiesta el cervantismo académico sobre realismo, sobre verosimilitud. Bueno, hablaremos también, ya hemos hablado de la investigación del lugar de La Mancha por el profesor Parra. Y ya terminando, haremos una reflexión sobre las circunstancias por las cuales surge entre la erudición local este interés por conocer el lugar real del nacimiento de un personaje ficticio. Sobre rutas hablaremos muy poco, pero sí insistimos también del mismo modo en la imposibilidad de fijar ninguna ruta con una mínima coherencia. Terminaremos hablando de ya como pondremos nuestra conclusión respecto de las posibilidades de usar el texto del Quijote como una fuente de informaciones geográficas y paisajísticas. Bueno, vamos a hablar, hemos dicho de la lectura, vamos a hablar de esa modalidad, de las dos modalidades que tiene el lector, de la lectura literal o de la lectura analítica. La lectura literal, pues, y de los marcos conceptuales en los cuales a veces se desarrolla esta lectura literal, vamos a mencionar solamente dos aspectos. Uno, el hecho de que esa lectura se hace en el marco de los paradigmas vigentes en ciertos momentos. Es decir, cada generación ha leído el Quijote según sus respectivas visiones del mundo y sus modas culturales. Por ejemplo, en el siglo XIX, a partir del romanticismo, tuvo gran auge la llamada crítica biográfica, o sea, la interpretación de la obra literaria como una biografía esencial del autor, lógicamente. Esto lo recordaba a Ballarce. Está pasada de moda, pero no del todo. Tampoco lo está la teoría del modelo vivo o la del Cervantes ingenio lego que derrumbó Castro. Dentro de estos paradigmas que están flotando y no los vemos, pues a veces perdemos de vista que Cervantes fue un literato, no fue un cronista de la realidad ni un notario de los hechos que pasaba. En fin, reconozcámoslo, Cervantes a veces se inventaba cosas. También está más viva de lo que parece la prolífica teoría esotérica del Quijote,
alumbrada desde Benjumea. De hecho, todavía ciertos equipos pretenden que Cervantes transmite mensajes ocultos, acertijos a los lectores mediante maquiavélicas combinaciones de datos semi-ocultos. Otros creen que el centro y la justificación de la obra es un afán docente, quiere dar pautas de conducta a los lectores, etc. No. Nosotros lo que creemos es que Cervantes es un fino socarrón, un ironista escéptico y bienhumorado. Creemos que todo en él tiene dos o más lecturas y que él no se decanta por ninguna, de ahí el vacillelmo, lo cual ha posibilitado la aparición de una importantísima cosecha de interpretaciones esotéricas, maravillosas y maravillantes. Veamos otro aspecto que creo que es importante del marco que enmarca este tipo de lecturas no analíticas, ¿no? Tiene que ver con la existencia de tópicos y tautologías. Por ejemplo, dentro de los tópicos inveterados que condicionan, lógicamente, el modo de leer, es el de que Cervantes describe muy bien la Mancha. Entendemos que esto es un caso de tautología o de argumento circular. Una tautología consiste en defender una afirmación mediante razones que significan lo mismo que la afirmación original. Por ejemplo, sacado de internet. El opio produce sueño porque es soporífero. ¿Por qué es soporífero? Porque induce al sueño. ¿Por qué induce al sueño? Porque es soporífero. Esto así hasta el infinito, ¿no? En el caso cervantino, pues se dice, se ha venido repitiendo hasta la saciedad, que Cervantes describe con mucha exactitud la Mancha. ¿Y por qué describe con mucha exactitud la Mancha? Porque la conocía muy bien. Si preguntamos por qué la conocía muy bien, la respuesta es inmediata, porque la describe muy bien. Y así circularmente hasta el infinito. Pero cuando investigamos cuándo pudo conocerla con tanta exactitud, encontramos que ningún documento ubica a Cervantes en la Mancha. Ya en 1897 afirmaba Cristóbal Pérez Pastor, un albaceteño de Tobarra, que, comillas, con respecto a la residencia más o menos larga de Cervantes en La Mancha, se ha de notar que, examinados todos los documentos hasta hoy conocidos, no se encuentra uno que esté fechado en territorio manchego, ni que se dé la más ligera noticia o referencia de haber estado allí el autor del Quijote. Esto es 1897. El actualmente mejor conocedor de la documentación que hace referencia a la biografía de Cervantes, Christoph Sliwa, en nuestros días sigue manteniendo estas mismas palabras. Pese a ello, pese a que no hay ningún documento que atestigue la estancia de Cervantes en La Mancha, yo particularmente creo que Cervantes tuvo algún tipo de lazos con Quintanar de la Orden que posibilitara un conocimiento de esta zona manchega. En el Congreso de Venecia último de la Asociación de Cervantistas presenté una investigación sobre la relación de su padrino de velaciones, la ceremonia más importante del matrimonio. Su padrino era el madrileño Pedro de Ludeña y estaba emparentado con los Ludeña de Quintanar de la Orden. Posiblemente esto, unido, como ya sabemos, del Persiles, los villaseñores de Quintanar, otra familia, más las varias menciones que tanto en Persiles como en el Quijote hace de Quintanar de la Orden, yo no tengo ninguna duda de que algo tiene por allí, pero no se ha encontrado ese documento. Otro tópico, también enlazado con cuestiones geográficas y del conocimiento de Cervantes de la geografía, otro tópico es el de la llamada pericia geográfica, así lo llamó Fermín Caballero, pensando que Cervantes, claro, era la época en el contexto del cervantismo encomiástico del XIX. Cervantes era, pues aquí el mejor geógrafo, pero también el mejor astrónomo, el mejor legalista, el mejor historiador, incluso el mejor médico. Bueno, no el mejor médico, que tenía formación médica, ¿no? Pero bueno, cuando vemos si Cervantes tiene señales de esa pericia, de ese dominio de la geografía, pues vemos ciertas cosas que son discrepantes. Por ejemplo, Cervantes
sostiene que el Henares desemboca en el Tajo. El Henares desemboca en el Jarama. Esto lo dice en el Persiles. Cervantes tampoco entiende muy bien que el campo de Montiel no es Mancha, pese a que coetáneos suyos, los regidores de algunas localidades del campo de Montiel, como Infantes, Bernardo de Infantes y Terrinches, explícitamente, cuando responden el interrogatorio que se lleva a Felipe II, pues especifican claramente, esto no es Mancha. Otra mancha, la Mancha de Aragón. Pues Cervantes cree que la Mancha de Aragón está ya en el reino de Aragón, es decir, que habría una Mancha castellana y una Mancha aragonesa, ¿no? La Mancha de Aragón no es aragonesa, la Mancha de Aragón es un territorio castellano en la época de Cervantes y antes, ¿no? La cueva de Montesinos, volveremos luego sobre la cueva de Montesinos, ¿no? Pero no tiene mucha pericia geográfica, él se la imagina profunda y vertical, veremos que no es nada de esto. Entonces, este tipo de lectura literal o espontánea con estos condicionantes de tópicos que tenemos en la mente, pues no cabe duda de que estos tópicos y esta ausencia de análisis en la lectura condiciona el modo de acercarse el lector a la obra. Y diremos un poquito de la lectura analítica, porque claro, esto es un tema extensísimo, ¿no? Pero de la lectura analítica solamente quiero comentar unas cosas, ¿no? Esto supone ya mirar el texto con otros ojos, ya no tan espontáneos, sino de un modo más metódico. El Quijote es un libro, es literatura, hemos dicho, y si nos vamos a adentrar en el terreno de la literatura, pues parece lógico que nos ocupemos de las características de ese terreno, de cómo se enmarca Cervantes en las coordenadas de la historia de la literatura y de la teoría literaria de su tiempo. Sin ello, pues estaremos un poco perdidos. Bueno, para el análisis literario, pues bueno, el problema de los que no somos del gremio, pues es que pues es arduo sumergirte en la teoría, pero bueno, por lo menos saber que existe y que es accesible, ¿no? El que quiera tomar contacto con esto, pues por ejemplo, tengo aquí anotado Carlos Reis, Fundamentos y Técnicas del Análisis Literario, saber que hay varios niveles de análisis, pretextual, subtextual, que el texto hay 3 métodos, él habla de 3 métodos, estilístico, semiótico, estructural, bueno, en fin, esto, pues saber que existe y luego pues cada uno que profundice lo que quiera. Más autores, aquí hay un chileno, Félix Martínez Bonatti, El Quijote y la poética de la novela, pues uno de los mayores teóricos de la literatura del mundo hispánico, ¿no? Pues bueno, si queremos tener una lectura que sea analítica, no espontánea, pues no queda más remedio que tomar algún conocimiento sobre ello, ¿no? En esta teoría literaria, pues veremos cómo también condiciona nuestra manera de entender un texto, pues por ejemplo, el tema de la teoría de la recepción, la estética de la recepción, ¿no? De Jaus y Ser y tal, que hablan de los horizontes de expectativas, es decir, lo que el lector espera de su lectura de una obra. Cuando el lector dialoga con la obra, pues el lector no es un ser virginal, sino que ya dispone de un sistema de referencias, de conocimientos previos acerca de la obra que tiene entre las manos. Sin duda todo esto condiciona su interpretación. Pues bueno, saber que ese es un fenómeno que se da en la lectura, en el contacto con la literatura, y bueno, pues también ser conscientes de ello y saber qué parte de juicios previos estamos desplegando cuando leemos un capítulo, ¿no? Y bueno, rápidamente, ya hemos hablado del lector, ahora vamos a hablar del texto y en concreto de la cuestión de que la geografía del Quijote, la geografía que aparece en el texto del Quijote, es realista o no. Entonces, en el sentido de que si esto nos va a posibilitar el sacar de este texto datos geográficos útiles. Entonces, lo hemos dividido en 2 partes. Uno que he titulado A Cervantes no le interesa la geografía en sus obras.
es decir, que está muy lejos del realismo de la novela del XIX. Por ejemplo, una cosa que es fácil de compartir, ¿no?, que es la ausencia de descripción del paisaje urbano, ojo, de localidades bien identificadas. Sabemos que Don Quijote, en el texto cervantino, entra en varias localidades, pero solamente dos de ellas tienen nombre propio, es el Toboso y Barcelona. En el resto de los lugares entra, pero no se nombra el lugar. Pero bueno, ya tenemos la referencia de El Toboso y Barcelona. Bien, vamos a ver qué descripción hace Cervantes de El Toboso, ¿no? Y esto es tan sencillo como ir al capítulo de la segunda parte y leerlo y ver cómo apenas hace ninguna descripción. Es decir, es imposible distinguir el Toboso de todos los pueblos de España que tengan una calle, un callejón y una torre de iglesia. Porque fuera de la calle, callejón y torre de la iglesia no verán absolutamente ninguna descripción del interior urbana, del interior del Toboso. Y exactamente pasa igual con Barcelona. Bueno, Barcelona tiene playa. Como tiene playa, pues ya hemos descartado las ciudades de interior, pero bueno, en Barcelona hay una calle, una casa con balcones y en la calle hay una imprenta. No busquen más descripciones de Barcelona. Y esta, la prueba empírica, es cogerse el Quijote y leerlo, y leer el capítulo en que entra en el Toboso y el capítulo en el que entra en Barcelona. Si en vez hemos dicho que a Cervantes no le interesa mucho la geografía, pero no solamente en el Quijote, tenemos el caso del Persiles, el tránsito por el interior de España, en el tránsito de los peregrinos del Persiles. Yo he estado haciendo el seguimiento desde Guadalupe, pues hasta que salen de Quintanar de la Orden, ¿no? Entonces, en Guadalupe dice Cervantes que estuvieron 4 días. Y dice, comenzaron a ver las grandezas de aquel santo monasterio. Y bueno, esto se pone bien. Ahora viene y dice algo. No, dice Cervantes, digo comenzaron porque acabarlas de ver es imposible. Desde allí se fueron a Trujillo. Es decir, no describe nada de un sitio tan significativo como es el monasterio de Guadalupe, de una importancia mucho mayor en aquella época que en la actual. De allí fueron a Trujillo, nada dice de Trujillo. A Talavera, nada dice de Talavera. Hablo de descripción, dice que están en la fiesta de la monda, tal. Llegan a la Sagrada de Toledo y ven de lejos la ciudad de Toledo, ¿no? De la ciudad de Toledo tampoco entra en ninguna descripción, salvo la referencia a esta poética de «Oh peñascosa pesadumbre, gloria de España, luz de sus ciudades». Bien, no entra en una descripción. Pasan por Aranjuez y aquí sí que hay algo dice que vieron las iguales y extendidas calles, bueno, ya es algo, ya, las calles organizadas regularmente. Aquí es donde comenta que, equivocándose, que vieron la Junta, los besos y abrazos que daban los dos famosos ríos Henares y Tajo. Bien, ya lo hemos comentado, no volvemos sobre ello. Habla de jardines concertados, de estanques y de exquisitos frutales. Algo es algo, pero... Llegan a la villa de Ocaña, nada de Ocaña. A los 3 días llegan a Quintanar. En Quintanar hay una calle donde están los padres de Antonio Villaseñor tomando el fresco. Busquen a ver qué más datos da de Quintanar de la Orden, es decir, y luego del paisaje periurbano igual, ¿no? Es decir, cuando Don Quijote entra en el Toboso, entra Sancho, él se queda emboscado. ¿Dónde se queda emboscado? En una floresta textual, floresta, encinar o selva junto al Gran Toboso. Floresta, encinar o selva. Luego comenta también en este mismo capítulo, a 2 millas del lugar hallaron una floresta o bosque, es decir, tenemos 4 sustantivos, bosque, selva, encinar, floresta, para definir un mismo objeto periurbano. No podemos decir que, en fin, esto tiene sus motivos y tal, pero bueno, aquí estamos hablando de la utilidad o no utilidad de las menciones paisajísticas o geográficas que leemos en el texto, sin poner nada de nuestra parte. Bueno, huelga decir las ciudades que no identifican. El pueblo del Caballero del Verde Galán, nada se dice. Del pueblo del algebrista que cura Sansón Carrasco de las averías que le produjo Don Quijote.
Nada sabemos del pueblo de las bodas de Camacho, nada sabemos de la aldea, bueno, no es que nada sepamos, es que nada dice, ninguna mínima descripción de la aldea cerca de la cueva de Montesinos, donde duermen con el primo y tal. Además de esto, hay otros elementos geográficos que sí que están perfectamente identificados por su nombre, pero que, como veremos ahora, Cervantes se inventa la geografía, en este caso la topografía, ¿no? Estamos hablando de la Sima de Montesinos, ¿no? ¿Qué pasa con la Sima de Montesinos? Pues también la cuestión es simplemente leer el capítulo pertinente de cuando, en fin, cómo se desarrolla el episodio, ¿no? Entonces, primero, dice Cervantes que está en el corazón de la Mancha. Osa de Montiel no está en el corazón de la Mancha, está a caballo entre el campo de Montiel y la antigua demarcación de la ciudad de Alcaraz, pero bueno, corazón de la Mancha de ninguna manera. Esta cueva es visitable, también hay que ir allí, se ve, es perfectamente, se organizan visitas. La cueva que describe Cervantes dice que para entrar en ella, ya he abierto comillas, para entrar en ella era menester proveerse de sogas para atarse y, palabra clave, descolgarse en su profundidad. Palabra, descolgarse. Para ello habían cogido más de 100 brazas, que son 160 metros de cuerda. Sigue diciendo Cervantes, que dice Don Quijote, que iba, comillas, iba cansado y mohíno de verme pendiente y colgado de la soga. Pendiente es pendiente y colgado es colgado. No da pábulo a muchas interpretaciones, ¿no? También dice que iba pensativo, comillas, considerando lo que hacer debía para calar al fondo, no teniendo quien me sustentase. Es decir, hablamos de sustentación, de descolgarse, de estar pendiente. Bueno, si vamos a la cueva veremos que es imposible colgar allí a nadie, ni es posible descolgar a nadie. Tiene una entrada muy suave, una pendiente, y allí, si uno se ata una cuerda, pues le podemos arrastrar sí, pero suspender de ninguna manera. Y no es que hayan cambiado los condicionamientos topográficos del terreno, no ha habido un cataclismo sismológico. Hay un autor coetáneo, bueno, no coetáneo, de la misma época que Cervantes, un poco anterior, que es Hernando Colón. Hernando Colón es el hijo del almirante, ¿no? Este señor tiene una obra muy ambiciosa que se llama Cosmografía, o la llamaron luego Cosmografía, en fin, junto con un equipo de colaboradores, pues se dedicó a recorrer un montón de caminos y tomaba algunas descripciones, muy poquitas, pero aquí sí que hemos pillado una descripción de la cueva de Montesinos. Y dice Hernando Colón: es una cueva en un valle alto que dicen que hizo allí Montesinos su habitanza cuando salió de Francia desterrado. Esta cueva es de mucha largura, no profundidad, que no se sabe el fin, porque a 20 pasos entrado de la puerta, que van como hacia abajo, pasa un río con gran zurrido de clara y buena agua, no la osan vadear. Dicen que allí está una piedra que dicen que sobre ella hacía monedas Montesinos, es decir, la descripción de Hernando Colón es bastante coincidente con la situación actual, salvo que ahora el agua está muchísimo más abajo, pero bueno, todo el aparato geográfico o la descripción, ¿no?, de este elemento geográfico, pues sinceramente no se lo corresponde con la realidad. Da igual que Cervantes no conociera la cueva de Montesinos, o si conocía la cueva de Montesinos, se inventó totalmente, adaptando la geografía, porque este es un fenómeno que hay que tener muy en cuenta. La literatura de Cervantes no se adapta a la geografía, sino que es justamente lo contrario. Cervantes adapta la geografía a los intereses literarios que en ese momento tiene. Entonces, la geografía real de la cueva de Montesinos pues no se prestaba a todo la trama, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo?
Bueno, sí, nos queda todavía un poquito, pero vamos reprisa. Está siendo muy interesante, Jesús. Pues me alegro mucho. Está siendo muy interesante, la verdad es que sí. Claro, por supuesto. Son datos y están, Sí. que aquí hay muy poco de especulación, es leer, ¿no? Por ejemplo, tampoco es especulación lo que he denominado penuria toponímica, es decir, estamos hablando de que Cervantes no menciona nombres, etcétera, etcétera, de localidades, ¿no? Pues bueno, nosotros hemos cuantificado el número de topónimos manchegos y su frecuencia de aparición en el Quijote. Esto lo presenté en Pastrana. Esto tiene una antigüedad del año 2006. Estabas tú por allí. Bien, entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos cogido la edición del Quijote de Felipe Pedraza. ¿Por qué? Porque allí, en esta edición, figura un índice de topónimos, ¿no? Hemos seleccionado de los topónimos que allí aparecen los que pertenecen a las provincias de Toledo, Cuenca, Albacete y Ciudad Real. Hemos omitido, como es lógico, como topónimos el macrotopónimo Mancha, porque es que en el Quijote de la Mancha, estamos con nuestro foco, es un asunto geográfico, no es un asunto lingüístico, y tampoco hemos contabilizado Toboso, porque Toboso hay Dulcinea del Toboso, en fin, de lo que no son el Toboso y Mancha, pues hemos contabilizado su frecuencia. Evidentemente no nos hemos leído con un bolígrafo y haciendo cruces, sino que hemos usado el CD-ROM, banco de datos textual, al cuidado de Joan Torruela, que por lo menos en la edición que yo compré del Quijote de Rico en 2004, pues venía. Hemos ordenado esos... Cada vez vamos más atrás, ha dicho 2006 y ahora 2004. En Dentro de 2004, poco te saltas de siglo. en 2004 es cuando yo compré esta edición de Francisco Rico, y gracias a que lo compré en 2004, pues pude contarlo luego en 2006 en Pastrana. Al revés hubiera sido más complicado. ¿Has vuelto a Pastrana, por cierto? Yo no he vuelto ya. No he vuelto por allí. Es una pena, ¿no? Es una pena, efectivamente. Bueno, en definitiva, hemos contado los topónimos y ¿qué me sale? Me sale que quedan hemos descartado los que no son manchegos, claro. Por ejemplo, no hemos contabilizado Toledo. Toledo no es un topónimo que esté en La Mancha, lo sabemos. Por cierto, Esquivias tampoco está en La Mancha. Esquivias está en la Sagra de Toledo. Bueno, hemos contado 16 voces que aparecen en 109 ocasiones, ¿no? Hay otro señor que es Antonio García Velasco, determina que en el Quijote hay 378.500 y pico palabras. Bueno, también será cuarta más, cuarta menos. Y de ellas son palabras distintas 22.800. Es decir, ¿en qué nos quedamos? 16 voces distintas sobre 22.800 voces distintas, pues parece que tienen muy poquito peso. Estas 16 voces aparecen en 109 ocasiones. 109 ocasiones sobre 378.000 y pico palabras, pues bueno, autorizan a sostener un fundamental desinterés de Cervantes por ubicar en un marco reconocible los episodios del Quijote. Eso también lo vemos, tengo yo aquí apuntado, Flaubert. Bueno, es conocido ese comentario epistolar de Flaubert cuando, referido al Quijote, dice: ¿cómo ve uno esos caminos de España que no están descritos en ninguna parte? Luego hay un autor, Javier Campos y Fernández de Sevilla, editó en Cuadernos Manchegos, Cuadernos Manchegos de 2005. Es monje, ¿no? Es fraile, es un fraile escurialense, es del Instituto de Estudios Escurialenses, Sí. Sí. No. Sí, fraile. Es fraile. Pues, no, pues fíjate, pues voy a leer textualmente en esta publicación que él hace en Cuadernos Manchegos. Dice: en el Quijote, Cervantes ignora, omite o prescinde bastante del marco geográfico de la Mancha. No analiza el espacio terrestre ni el modelo de suelo, así como otros factores físicos. Se torna sumamente impreciso y vago a la hora de ubicar tantos sucesos, según asegura, dignos de saberse. Es decir, son sucesos dignos de saberse, pero que pese a ello, pues es impreciso y vago para ubicarlos, ¿no?
Ello en un ambiente abstracto manchego, sin una mancha concreta, sin identidades locales, sin referencias urbanas, sin ubicación concreta de las villas, sin alusiones específicas a la red de caminos por los que transitan sus protagonistas. Fin de la cita. Pero, dadas estas circunstancias, todavía creemos que podemos individualizar rutas y podemos adivinar lugares y luego decir que eso es Cervantes quien lo dice. Cervantes no lo dice. ¿Qué opina sobre estas cuestiones de verosimilitud y de realismo geográfico, el cervantismo que hemos llamado académico, ¿no? Pues bueno, también he escogido algunos autores. Isabel Lozano pues hablando de que la verosimilitud del Persiles, pues en ese siglo no se puede, siglo XVII, no puede, y menos al principio del XVII, no puede hablarse de realismo, ¿no? Incluso Francisco Rico, en una entrevista que le hacen, volvemos al 2004, dice, dice Rico, estrictamente el Quijote no es un libro realista, no es una historia verosímil en su conjunto. Él se refiere a la acción, ¿no? Sí que es realista, pues descripciones de lo que Cervantes come, de lo que Cervantes viste, pero lo que es la acción, y la geografía está al servicio de la acción, no es realista. Otro cervantista prestigioso es Felipe Blas Pedraza, de la Universidad Complutense de la Universidad de Castilla-La Mancha. Tiene un artículo que titula precisamente El Quijote, el realismo y la realidad. Y en un capítulo de este artículo, que se titula La bibliografía quijotesca, confusión de realidad y ficción, dice Felipe Pedraza: se me dirá que no existe lector tan ingenuo y torpe que confunda las marcas de realismo literario con la realidad física o histórica. Repasen la bibliografía quijotesca y se sorprenderán de la cantidad de libros, artículos, opúsculos, notas, glosas, consagrados a comprobar la estrechísima relación o la identidad de la ficción quijotesca con el mundo real. Multitud de cervantistas se afanan, en presa quijotesca, dice, en identificar lugares precisos por los que pasó, entre comillas, pasó Don Quijote. Bueno, efectivamente, nos sorprendemos frecuentemente, pero dentro de estas sorpresas nada es comparable a esta afirmación que está tomada de un libro sobre el lugar de la Mancha. Dice este libro: la incongruencia del recorrido es tal que o bien faltan días o el orden en que se producen los eventos, Marcela, Manteo, Rebaño, etc., no fue como lo describe Cervantes, sino diferente. Es decir, los sucesos, los episodios han ocurrido y se producen en un orden determinado. Y Cervantes lo describe mal. Cervantes no lo describe como realmente sucedieron, sino de otra manera. Cervantes, pues aquí no estuvo muy listo y ocurrieron de otro modo distinto. Esta afirmación está sacada del segundo tomo de la trilogía del profesor Francisco Parra, en correo del 2009, ¿no? En definitiva, termina Pedraza diciendo que es frecuente confundir la ficción con la realidad. Y es que se parte del supuesto falso, sigue diciendo Pedraza, parten de un supuesto falso, que es creer que lo que Cervantes pudo fabular se tiene que corresponder con la realidad. Bueno, ya que hemos hablado de Francisco Parra y del equipo complutense y de su tajante y contundente publicación, ¿no?, donde daba por sentado que era una demostración científica, pues bueno, muy rápidamente vamos a mencionar algunas cosas sobre, bueno, cómo fue el desembarco mediático en el 2004, volvemos una y otra vez. También hablaremos de lo que hemos llamado el desembarco matemático y algunas claves metodológicas adversas, algunos comentarios de
un cervantista americano, y hablaremos también de Popper, ¿no? Entonces hemos dicho que el equipo ha editado 3 libros, 2 de ellos en los centenarios, uno de 2005 y otro de 2015, y otro entre medias, este de 2009, del que hemos sacado la cita que acabamos de decir, ¿no? Entonces, yo el contacto con Francisco Parra, mi primer contacto fue anterior a la publicación de estos libros, ¿no? Cuando la prensa publicó en el año 2004, este es el año... Es el año básico, el año ¿no? clave, ¿no? No, es el escalón que nos permite entrar en el centenario. Sí. Que, bueno, salió en la prensa que habían descubierto que la venta del manteo era venta de Cárdenas. Yo le llamé por teléfono, estaba todavía en Madrid él, para decirle que esta venta estaba ubicada en un camino que solo se abrió durante la Ilustración, en 1783, por Carlos Lemaur, y que era imposible que por allí pasara el camino de Andalucía en tiempos de Cervantes, y menos para el carruaje del oidor que iba a Sevilla. Y te colgó. No, hombre, no, luego hemos tenido más relación, tuvimos un debate en Villanueva de los Infantes en 2010, y o sea que hemos seguido teniendo relación. Lo que pasa que es que yo estoy en total desacuerdo con el enfoque y los resultados, no más que el resultado es insignificante, es los resultados. Prefiero que lo importante es el método y es el cómo se hacen las cosas, por qué se llega a la conclusión que se llega, con qué herramientas. Entonces, por ejemplo, hablando de herramientas, también en este último libro de la trilogía de 2015, el equipo menciona en 2 ocasiones al epistemólogo Karl Popper. Cito: y de aquí que adoptara el equipo, se entiende, un compromiso absoluto con las reglas de la investigación científica y concretamente con esa separación de las proposiciones en verificables o no verificables, o en falsables y no falsables, por seguir a Popper, que como bien sabemos sirven para garantizar la verdad investigada. Bueno, pues yo publiqué en 2018 2 simples falsaciones de 2 de las hipótesis básicas y nucleares de la arquitectura de su tesis, ¿no? Por ejemplo, ellos sostienen que la geografía quijotesca es realista. Bueno, la falsación consiste en demostrar que con un solo ejemplo, y puede valer la cueva de Montesinos, como los datos geográficos que utiliza Cervantes en absoluto tienen por qué ser realistas. Y este es un ejemplo, una falsación de que no lo es. Otra hipótesis básica es, ellos mantienen que Cervantes en el texto tiene 2 tipos de información. Una que es cuantificable, días, semanas, horas, leguas, libras. Esta, si es cuantificable, es veraz. Y la no cuantificable, que ellos llaman adverbial, esa no necesita ser veraz, no es veraz. No, bueno, la falsación es la venta del manteo. La venta del manteo, unas veces, ellos dicen que es venta de Cárdenas, o zona venta de Cárdenas, al lado hay otro camino que es el del Muradal, pero bueno, ellos están pensando en esa zona, ¿no? Entonces, no puede estar a los pies de Sierra Morena y al mismo tiempo estar a 3 días andando desde Madrid. El novio de la hija del oidor anda durante 3 días, lo refiere ella, ¿no? Es decir, que lleva andando 3 días desde Madrid. La venta de Cárdenas está a 260 kilómetros, es decir, que este hombre tendría que andar 17 horas, 17,66 horas al día y no descansar. Eso es imposible. O sea, que queda falsado que la información cuantificable sea veraz, ¿no? Con lo cual, pues esto se derrumba. Tiene el tema de lo que hemos llamado el desembarco de los matemáticos. Las matemáticas son una ciencia exacta, pero claro, siempre que trabajen con los datos adecuados. Y los matemáticos no trabajaron con datos extraídos del Quijote, sino con datos que les proporcionó el profesor Parra. Veámoslo. Uno de los colaboradores técnicos, el profesor Martínez de la Rosa, asume en su trabajo que las distancias, entrecomillado del profesor Martínez de la Rosa, las distancias entre el lugar y las 4 localidades mencionadas en el Quijote, abro paréntesis, Puerto Lápice, Sierra Morena, El Toboso y Munera,
Bueno, pues es obvio que Sierra Morena no es una localidad. Pero ¿Monera bueno, lo cita el Quijote? claro, es que ese es mi argumento. Ese es mi argumento. El Quijote en ningún sitio menciona Munera, pero este matemático, en sus cuentas y sus mediciones y sus En Monera desviaciones, ellos dicen dónde está el punto Tarfe. efectivamente. Vaya. Claro, pero eso, a ver dónde lo pone en el Quijote. Es decir, Bueno, los matemáticos no fallan ¿sabes nunca. qué? Monera era el pueblo de mi abuelo. Vaya. Entonces, yo creo que después de todo esto, ni tú ni yo vamos a poder ir a dar una conferencia. Bueno, O sea, bueno, que si lo tenías pensado de ir, no... pues no, no, no pues te- no iré, no iré. Pero bueno, es que no aparece en el, es que no Yo aparece en lo- el Quijote. Y si no aparece en el Quijote, No, ¿cómo? es que me ha sorprendido la cita que has dicho. No lo Sí, sabía, sí, sí. no lo sabía. No es el único. Otros colaboradores técnicos, como son Rodríguez Espinosa y Bosque Sendra, estos son profesores de la Universidad de Alcalá, repiten esta misma asunción cuando hablan, comillas, hablan de las, y digo, comillas, distancias en línea recta entre los 4 puntos mencionados en el Quijote. Abro paréntesis. Las Ventas de Cárdenas, Puerto Lápice, El Toboso y Munera. Entonces, decir que aparece mencionado en el Quijote las Ventas de Cárdenas y Munera, pues claro, con estos presupuestos puedes hacer todas las combinaciones matemáticas que quieras, es decir, falla de De base. Quintana se han olvidado, ¿eh? Sí, yo veo que Bueno, en su sistemática, claro, si Quintana no existe. en su sistemática es lo que ellos han elegido hacer Sí, los el Quintanar de cálculos. Aldudo, ¿no? Cuando dice Aldudo que va a ir a Sí. Quintana, no, eso no... Ahí no, para las cuentas No, matemáticas eso no Vale, lo vale, hacen. no, Bien, yo- entonces, Voy bueno, tomando nota. entonces, bueno, decíamos de un... Claro, con estos presupuestos, pues la verdad es que la repercusión en el mundo académico que ha tenido esta iniciativa del equipo complutense, pues no ha sido muy boyante, ¿no? Incluso, pues, entre sacado uno de los pocos cervantistas académicos que han contestado, ¿no? Es James Ifland, o Ifland, creo que es Ifland, no lo sé. Le vamos a llamar Ifland. Publica, este fue en 2009, un artículo que titula «Donde el lugar de la Mancha no está». 2 puntos. Reflexiones sobre la interdisciplinaridad como diálogo de sordos. Ifland critica el pretender, comillas, rastrear sobre la topografía de la Mancha el lugar real del cual surge un personaje ficticio. O sea, esto ya habíamos comentado. Para Ifland, comillas, en gran parte lo que da lugar a la expedición de nuestro equipo en busca del misterioso lugar es una falta de comprensión básica de la especificidad del fenómeno literario. Sigue diciendo Ifland, comillas, uno de los síntomas mayores de la total incomprensión de lo que es la especificidad literaria del texto es precisamente la falta de cualquier análisis de todo su complejísimo aparato narrativo. En resumidas cuentas, dice Ifland, la ingenuidad analizada hasta el momento va de la mano con un cabal desconocimiento de lo que es la fenomenología del acto de leer. Incluso dice que sirve para poner de relieve los serios estragos, textual, los serios estragos que pueden darse cuando un equipo interdisciplinario intenta aclarar un problema cuya naturaleza no comprende. Les recomienda que hagan una serie de cursos introductorios en el análisis literario para comprender por qué un sistema literario no se puede analizar como un sistema de distancias-tiempos. Y termina Ifland diciendo que el planteamiento del equipo cabe, comillas, cabe con gran comodidad en los parámetros de la tradición interpretativa esotérica. Bueno, tenemos que ir terminando. Entonces la ha metido en el grupo este que has hablado, ¿no? En el grupo este que has dicho de Benjumea, ¿no? Ah, sí, sí, sí. En el grupo este de Benjumea, los ha metido ahí, ¿no? Sí, los ha metido ahí. Sí. No es el único, no es exactamente esotérico, pero parecido lo ve también otro cervantista que es Eduardo Urbina. Este Eduardo Urbina lleva desde 1996 recogiendo pues las publicaciones sobre la vida y obra de Cervantes se llama Anuario Bibliográfico Cervantino, ¿no? Y entonces, comillas de Eduardo Urbina, en el área de la ficción biográfica han publicado pues una serie de señores, Francisco Valle, Pedro Delgado, y dice, hablando de este área de la ficción biográfica,
también se merece entrada aquí por su ingenioso uso de la ciencia, el estudio de Francisco Parra Luna et al. El lugar de la Mancha es decir, pues bueno, eso es el esoterismo, ficción biográfica, es lo que... Bueno, tenemos que ir terminando. ¿Por qué surge entre la erudición local este interés por conocer la patria de un personaje ficticio? Bueno, en primer lugar, esto es una pulsión antigua y es una pulsión que debe ser consustancial al genoma humano, ¿no? Porque muy pronto se empezó a interesar, por eso hay un poeta francés, que es Vincent Boitir, que dice: hace 3 días que vi en Sierra Morena el lugar en que Cardenio y Don Quijote se encontraron. Ese mismo día cenaba en la venta donde concluyeron las aventuras de Dorotea. Esto lo escribió Vincent Boitir en 1633, es decir, estaba todavía caliente la tinta de... Es una pequeña exageración, que esté caliente la tinta del Quijote. Bueno, ¿que por qué surge? Pues además de esta pulsión que todos llevamos dentro, pues está a lo mejor el tipo de lecturas que hemos dicho, que en ese tipo de lecturas estamos asumiendo una serie de tópicos que se arrastran, ideas preconcebidas, y desde luego pues también está el amor a la patria chica de cada uno. Yo he buscado y he encontrado una fuerte correlación entre 2 series de datos. Es decir, los series de datos para correlacionar es, por un lado, la patria del erudito y el otro, la patria de Don Quijote. Llamo patria del erudito tanto por haber nacido como estar afincado, en fin, no es cuestión de buscar y hay la mucha patria. relación, ¿no? Pues mira, Francisco Parra es de Infantes y la patria del Quijote es Infantes. Juan Torrillas Casas es de Miguel Esteban y la patria es Miguel Esteban. Sabino de Diego Romero es de Esquivias y la patria es Esquivias. Alfonso Ruiz Castellanos es de Quero y la patria es Quero. José Manuel González Mujeriego es de Mota del Cuervo y la patria es Mota del Cuervo. Juan Patiño Torres es de Miguel Esteban y la patria es Miguel Esteban. Antonio Mendoza Mendoza es de Villa de Don Fadrique y la patria es Villa de Don Fadrique. Luis Miguel Román Alhambra es de Alcázar y la patria del Quijote es Alcázar. Estos son hechos. Son hechos. Sin entrar en hipótesis del por qué, bueno, entiendo que esto tiene que tener algún significado. La otra opción es que sea todo fruto del azar, en fin, pero no sé, es posible que tenga. Bueno, ¿qué dice el cervantismo que llamamos académico sobre el tema del lugar? Antes habíamos visto lo que decía sobre el tema de la verosimilitud o si es realista la geografía. Sobre el lugar de la Mancha, pues también, había citado antes a Mercedes Alcalá Galán, lo vamos a citar, dice, comillas, la pregunta sobre el lugar de la Mancha no fue casi nunca una prioridad en las investigaciones sobre el Quijote, pues se asumía que el lugar de la Mancha no existe como tal, ya que el lugar de la Mancha era un espacio literario y de ficción. La patria de Don Quijote se ubica en un lugar abstracto, esto está claro, entrecomillado, sacado de distintas frases. El profesor Ciriaco Morón recalca que en la ficción del siglo de oro no hay verosimilitud de espacio y tiempo. Él dice, el profesor Morón, que la primera novela europea realista con respecto a lugar y tiempo es La Princesa de Cleves y es un 1678. También sobre el tema del lugar, pues Ciriaco Morón dice que el tema del lugar es insignificante para entender la maestría de la obra de Cervantes. Profesor Díez Fernández, El Quijote es una obra de ficción muy anterior al triunfo de la estética realista del XIX, cosa que ya sabemos. Dice, el lugar del que sale Don Quijote solo existe en la novela. Y por último, la que más a mí me gusta es Canavaggio, cuando afirma que el lugar de la Mancha es una construcción verbal, una ficción elaborada a partir de los datos dispersos de múltiples experiencias. Y yo suscribo esto, es con lo que más sintonizo. Bien, hemos terminado ya de hablar del lugar, vamos a decir unas poquitas cosas de las rutas. Bueno, pues con lo que estamos viendo de la geografía, de la realidad,
de la verosimilitud, del realismo, de la cantidad de datos, del manejo de la geografía, del uso de paisajes, de pasajes inventados o uso de tópicos pastoriles, en fin, al uso, la tradición literaria del momento, pues bueno, yo entiendo que de ahí extraer lugares de la Mancha y extraer rutas, pues es muy, muy complicado. Con el tema de las rutas, pues se añaden también otras dificultades, como es el modo de composición, ¿no? Hay una tradición de varios autores que ahora mencionaremos, en el sentido de que el texto de la novela que publica Cervantes en 1605 no se corresponde minuciosamente con el mismo orden en que Cervantes lo ha ido escribiendo a lo largo de tantos años. Es decir, la composición del Quijote es un trabajo de Ellen Anderson y Gonzalo Pontón, que se basan en la labor de Geoffrey Stagg, donde demuestran cómo, sobre todo en la primera parte, el método de composición lleva pues múltiples modificaciones, que luego eso queda plasmado en los errores, esos epígrafes de capítulos, que en el epígrafe figura una cosa que ya ha pasado y menciona otra que tardará todavía en pasar unos capítulos. En fin, estos autores, José Manuel Martín Morán ha incidido también en este asunto importante del modo de composición, en su ya clásico El Quijote en ciernes, y las fases de elaboración textual. Presidente de la Asociación de Cervantistas ahora mismo y muy amigo nuestro. Efectivamente. Ha vuelto también sobre ello en Los descuidos de Cervantes en la venta de Palomeque, en fin, solo por citar algunos, ¿no? Bien, entonces, sobre la ruta, ¿qué opinión tenemos? Pues que la ruta, no puede haber una ruta, que lo que existe es una sucesión de escenas y desplazamientos que se yuxtaponen en la mente del lector durante el proceso de la lectura, pero que no están yuxtapuestos en la mente del autor durante la inicial gestación de la obra, ¿no? Sobre la ruta oficial, ya telegráficamente, hemos comentado que es necesario, es bueno, o sea, que debe existir una ruta oficial, ¿no?, que canalice ese turismo cultural, que canalice esas ganas que tienen los muchísimos enamorados de Cervantes de ver los lugares donde Cervantes ubica la obra, es decir, La Mancha, ¿no? Eso no hay ninguna duda. De la ruta oficial, yo echo de menos ese divorcio entre la ruta y los caminos reales documentados. Es decir, se podía haber aprovechado para que los caminos reales que están documentados y que siguen estando ahí en su mayor parte, ¿no?, haberlos puestos en valor, ¿no? Haberlos puestos en valor, tienen una continuidad viaria. Algunos los recorrería Cervantes con ese plus, hemos dicho, de historicidad que tiene de cara a ese turista cultural y cervantino. Hemos hablado de que, bueno, se ha utilizado la ruta actual como un cajón desastre donde cabe un poco de todo, ¿no? Y lo cervantino es solo un elemento más, y yo creo que no es lo más sobresaliente, viendo los trayectos que se... Luego, que se llama ruta, la verdad es que la ruta carece de carece de lógica viaria, es decir, la ruta no tiene principio ni fin, pero que tampoco es circular. Hay muchos trayectos que terminan en un fondo de saco, que llegado a ese fondo de saco tienes nada más dos posibilidades: o desandas lo andado o te sales del trazado. No existe ese sentido de continuidad que sí que tendrían los caminos reales, ¿no? Y ya sí que terminamos. Como conclusión final, sobre las posibilidades de usar el texto del Quijote como fuente de informaciones geográficas y paisajísticas. Bueno, ya dijimos que no íbamos a proponer ninguna población, como estamos haciendo, ni como ninguna población como lugar de la Mancha. Sobre las rutas de Don Quijote pedimos que se organicen un poquito mejor, que pongan en valor los caminos reales, que es un patrimonio que está ahí, tanto material como inmaterial. Hemos revisado ciertas cuestiones de método que afectan a la investigación sobre el lugar y las rutas. Hemos hecho hincapié en las circunstancias que rodean el hecho de buscar datos geográficos en el Quijote,
tanto desde el modo de lectura del investigador como de las características del texto que acabamos de decir. Y queremos terminar finalizar con la imagen que sobre el Quijote nos transmite otro eminente cervantista, que es Daniel Eisenberg. Esto es del 95. Es bueno. Esto tiene 3 añejos ya. Dice: Don Quijote, a semejanza del mundo, es un gran rompecabezas literario, atractivo para los lectores modernos a los que les gusta descifrar un libro. Sin embargo, es un rompecabezas que no tiene solución. Don Quijote es una paradoja llena de contradicciones lógicas. Puede interpretarse utilizando parte de los datos, pero no hay forma de alcanzar un todo coherente. La vigorizante y frustrante búsqueda de una única interpretación, de un orden que pueda imponerse en este universo ficticio, es quijotesca e imposible. Un universo contradictorio y paradójico que no puede interpretarse es el colmo del realismo. En definitiva, Don Quijote, no olvidemos, lo es de la Mancha. Pensamos que el localismo no es el mejor enfoque para tratar estos temas, pero no tengamos ninguna duda. Si el lector del Quijote desea evocar los parajes quijotescos, no hay nada como internarse por los viejos caminos reales que surcan todavía la Mancha, el campo de Montiel y el Valle de Alcurnia. Esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sánchez. Muchas gracias. Como siempre, no, vamos, sabemos cómo empezamos, pero no sabemos cuándo terminamos. No, de luego, la verdad es que ha sido extraordinariamente interesante. Les pedimos muchísima paciencia de verdad, a todos los internautas que nos están escuchando. Sí. Que yo pienso que no paciencia, realmente el que está escuchando le gustan estos temas y se lo habrá pasado fenomenal como lo hemos pasado todos los que estamos aquí, ¿no? Y además, que por cierto, no sé, te iba... vamos, desde luego, yo te iba a hacer más preguntas y todo eso, tan seguro, porque surgen muchísimas y tal. Evidentemente, ahora con el toque de queda nos lo vamos a soltar, nos van a detener nada más que vamos a la calle, pero no pasa nada, mañana saldremos y seguiremos. Entonces, la cuestión es, no sé, me ha resultado, vamos, muchas preguntas, pero vamos a ver, ¿sabes una cosa? Mira, lo primero que te digo es que en mi tesis doctoral te he metido en el apartado de los escépticos. Bien. Escépticos o negacionistas. Bueno. Entonces, claro, ya te puedes imaginar ya que directamente ya conocía tu línea de investigación, ¿no? Sí. No, una pregunta así, un poco capciosa y tal. Realmente tú ya has visto como todas las rutas que hay, que son y tal. ¿Tú realmente te atreverías a hacer una ruta, aunque evidentemente no crees en ella, pero una ruta más lógica o más, digamos que por lo menos adaptar a los caminos reales o los caminos de la época? Una cierta ruta, es decir, por lo menos has dicho, bueno, todas las rutas que existen no tienen ningún sentido. ¿Alguna tendría sentido? Vale. Si hubiera que responder con un monosílabo, la respuesta es no. No, bueno, si es que te digo que eres negacionista. Claro, la respuesta es no, porque sí. Vamos a ver, comentábamos muy al principio de la conferencia que en este tema de la ruta... De todas formas, el 99% de los cervantistas serios entrarían en esa categoría. En ese tema. Claro. No, hay una serie de connotaciones que no son solamente las literarias, ¿no? Hay unas connotaciones pues turísticas que son muy respetables, económicas. Entonces yo entiendo que no se puede ser extraordinariamente purista, ¿no? Es decir, que habría la posibilidad de que hay una serie de localidades que sí que están mencionadas. Tembleque se menciona, ¿entiendes? Puerto Lápice se menciona, Quintanar se menciona, el Toboso se menciona, ¿no? O sea, lo que verdaderamente está mencionado, eso por supuestísimo, ¿no? Debería de estar. Luego, mi opción es caminos reales, es decir, hay, por ejemplo, el Camino de la Seda. Además es que precisamente
le he recorrido yo recientemente. Sí, me has invitado a que lo recorra. Que por cierto, ya me subiré. Pues nada, cuando tú quieras. O sea, se puede realizar, además que se realiza en el mismo día y sin salirte del camino real que figura en los repertorios de Villuga y de Meneses, ¿no? Desde Toledo, más exactamente desde Nambroca, entre Nambroca y Toledo, pues claro, ya está ahí todos los nudos y tal, pero desde Nambroca, precisamente del sitio donde se separa el camino de Toledo-Murcia, que es el de la Seda, donde se separa el de Toledo hacia el sur, hacia Andalucía, que va por Ciudad Real, luego va por Almodóvar del Campo, cruza Valle de Alcudia, etcétera, ¿no? Y eso es en Nambroca donde se hace esa bifurcación. Bueno, se puede realizar y se hace, ¿no? Ese es un camino real que lo puedes dejar en Chinchilla, yo lo dejé en Chinchilla, que en Chinchilla también otro nudo, ahí hay otra bifurcación, ¿no? En el Toboso, directamente desde Nambroca, fíjate. De Nambroca a Chinchilla. Sí. ¿Entiendes? Se puede hacer, el camino está ahí. Sí. Hay un par de situaciones donde los pasos son complicados, pero con un todoterreno se puede hacer. Pero el 99% del camino se puede hacer, falta ponerlo en valor. Falta que la gente sepa que ese camino, el significado que ese camino tiene, es el camino de la seda, eso pues, más cervantino y más quijotesco, pues no está puesto en valor. Los caminos que van desde Toledo hacia Andalucía, ¿no? Ahí hay tramos que están perdidos, hay otros tramos que también se pueden poner en valor. Y ahí hay restos patrimoniales, hay puentes sobre el arroyo Villaverde, en fin, hay. Entonces, yo sí echo de menos el no haber puesto en valor los caminos reales. Y luego, pues claro, pero en fin, las ventas se pueden señalizar, hay ventas cervantinas, la venta del alcalde, que ahora es la venta de la Inés, la venta tejada, que está también mencionada y que están al pie del camino real que comunica a través del Valle de Alcudia, lo que llaman el camino de las ventas, que cruza hacia Córdoba, hacia la provincia de Córdoba, hacia la Conquista, etcétera, etcétera. Todo eso está sin poner en valor. También está sin poner el valor el otro. Yo he cruzado Sierra Morena por los 3 sitios de los caminos reales verdaderos, por el Valle de Alcudia, por el Muradal, no por Despeñaperros, sino por el camino del Muradal. Eso atraviesa un parque natural, que es el Parque Natural de Despeñaperros, pero bueno, quiero decir, se pueden poner en valor. Y luego el tercer gran paso es el que va por el campo de Montiel, precisamente, por la localidad de Villamanrique. Hay un Villamanrique de Tajo en el Tajo, y luego hay un Villamanrique que está al lado de este asistente que nos comentaba de la Torre de Juan Abad, ¿no? Sí, que hemos estado claro, hablando antes de entrar, y claro, aquí con él, y nos ha comentado eso, ¿no? De la Torre de Juan Abad y todo esto, sí, claro. Exactamente. Y del tema de Villanueva de los Infantes. Y eso se puede poner en valor. Y además se podían poner, en el tema de caminos reales, se pueden poner en valor más cosas de las que no hemos hablado aquí. Hay un autor que es Jesús Isado, no sé si Isado es el segundo apellido, también tiene una publicación en Cuadernos de Estudios Manchegos que habla de las rutas de la picaresca. Es decir, lo mismo que estamos hablando de Don Quijote, pero de la picaresca. De media docena de autores, que el Diablo Cojuelo, el Buscón, etcétera, a su paso por la provincia de Ciudad Real. Es decir, y ahí aparecen también, hay una serie de ventas, la venta de Darazután, la venta de En Medio, en fin, son ventas que están, la venta de la zarzuela es también una obra de Lope de Vega. Y estas ventas, y sobre todo hablo del trazado, del camino real, se identifican sobre el terreno, pero algunos tramos, en concreto, venta, también he estado ahora medio año dándole otra vuelta, y están llenos de contenido, no solo cervantino, es decir, que tiene más, es decir, aquí el Diablo Cojuelo cogió y voló hasta no sé dónde, ¿no? O en tal otro, aquí el Buscón Dos Pablos. Entonces, eso yo creo que sirve para dar... Sí, para dar un punto turístico en estos pueblos, ¿no? Claro, evidentemente, ¿no? Igual que hay una ruta de la Celestina, yo que sé, o que la hay, ¿no? Claro. O hay una ruta también del Lazarillo de Tormes, o del Miocid, o el Cantar del Miocid. ¿Por qué no podría haber estas rutas, no solamente del Quijote, ¿no? Porque parece que nos concentramos, sino también, como estás diciendo, de otro tipo de obras, ¿no? Estas son ideas, pero las rutas oficiales, quien las hace es quien tiene la lo que pasa es que están aquí ahora que no nos oye nadie,
lógicamente, yo, y no lo he preguntado y nunca lo he comentado, están muy presionados, lógicamente. Por eso. ¿Cómo, Yo, cómo le vas a decir el que sea? Es decir, tú estás en la Junta de Comunidad, yo trabajo en la Junta de Comunidad y tú también. Entonces trabajamos los dos allí, entonces, claro, yo lo veo perfectamente que cualquier, da igual que sea un director general, da igual que sea un consejero, da igual que tal, no va a quitar a un alcalde de tal pueblo porque diga, es que, mira, es que te vamos a quitar de la ruta. Y entonces, pues puede hasta quemarle el coche, ¿no? Ya, bueno. Entonces, entonces no pueden. O sea, es decir, están muy constreñidos realmente a la realidad actual más que, más que lo que puede decir una novela u otra, ¿no? Ya. En fin, hay una serie de cuestiones que son de orden, vamos a decir, literario, y hay otras cuestiones que son de orden económico y de orden administrativo también, porque todos esos caminos, pues luego hay que mantenerlos. ¿Quién soporta el mantenimiento de esos caminos? Claro. En fin, son cosas que se escapan de largo del ámbito del cual podemos, del análisis puramente del análisis literario, ¿no? Y tal. Entonces, pues bueno, pues por eso lo primero que te he respondido es un tajante no. Sí, pues, y te voy a hacer una ese que yo creo que te estabas escapando, A ver. porque yo veo, no, porque ya de directo, ¿no? Es que estoy viendo ahí, claro, has empezado a decir, mira, esta es de este pueblo, de esta población. No he oído Argamasilla de Alba. No he oído Argamasilla de Alba, y yo sé que además nuestro común amigo Justineno Rodríguez Castillo, que también tuvo el ese tal, Pero, él decía que era Argamasilla de Alba. sí. Luego también Pilar Serrano también sigue, que también es de Argamasilla de Alba. ¿Tú qué opinas de Argamasilla de Alba como lugar de la Mancha? Bueno, nada distinto de lo que acabo de decir, es decir, nada distinto. no Yo no postulo ninguno. Te puedo, el que más, la respuesta a tu pregunta es esa que me ha gustado tanto de Canavaggio. De Canavaggio, a ver dónde lo tengo yo, aquí a este señor. El lugar de la Mancha es una construcción verbal. Es una construcción verbal. Argamasilla no es una construcción verbal. Es una construcción física, ¿no? El lugar de la Mancha es una construcción verbal, una ficción elaborada a partir de los datos dispersos de múltiples experiencias. Es decir, el lugar de la Mancha para mí es un lugar abstracto. Entonces, pues nada, dice, a partir de datos dispersos de múltiples experiencias. Pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Como una más, ¿no? Pero yo sinceramente no. Yo nunca he entrado, nunca he propuesto, ¿no? Fíjate que llevo años en estos temas. Además es que lo curioso del caso es que siempre no sé, te ve eso porque, vamos, en cierto modo es una atracción, ¿no? Es un poco como el insecto que se atrae directamente al alumno, porque claro, sabemos perfectamente, como lo sabemos, que automáticamente en cuanto digas, este es el lugar de la Mancha, sea el que sea, automáticamente salen los medios de comunicación. Ya, ¿no? Entonces es muy atrayente, ¿no? El llegar porque claro, estos artículos científicos ya sabemos que se quedan en el ámbito puramente, ¿no? Puramente universitario, no salen de ahí, y entonces, o salen muy pocas veces de ahí, y claro, ya en el tema más populista, pues si entras a este tema, pues ya claro, tienes una repercusión que no tienes con un artículo serio, ¿no? No, yo no, claro, no estoy en esa No estás en ese juego. No estoy en ese juego, no propongo nada, no niego nada. No niego nada, simplemente, fíjate tú que en el título de la conferencia iba la palabra metodología, es decir, y las críticas que yo le hago a Francisco Parra, nunca he dicho que violar a los infantes no es ni sí es, me interesa la metodología, es decir, con qué método. Si traes a colación a Popper, pues vamos a ver si tus hipótesis son falsables o no son falsables. Si traes a los matemáticos, vamos a ver qué método. Claro, si a los matemáticos les dices que hagan sus cálculos de Munera, pues ya hemos terminado. Pues ya hemos terminado, ¿no? Entonces, yo hablo cosas de método. No propongo nada distinto de lo que dice Canavaggio y Mercedes Alcalá Galán y lo que dice. Esa es la cuestión. Cuando tú vas a seguir publicando, cuando yo también publique, te vas a venir y vamos a, una vez que ya saque, que sé que conoces parte de mis hipótesis. Sí. Entonces, si las conoces, entonces, luego ya vas a venir, vas a venir, o sea, comprométete a que vas a venir y vamos a entrar en un cara a cara. Pero voy a venir
exactamente a dónde me dices que voy a venir. O aquí a la Casa de Castilla-La Mancha. Ah, sí, en hombre, cualquier sitio, aquí. claro. Sí, 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 Claro, sí, claro, sí. claro, Para un claro. debate, dices. Claro. Sí, hombre, por supuesto. Sí, sí, Faltaría sí. más. Sí, sí, sí. No voy a decir cosas muy distintas de estas, ¿no? Pero puedo decir más cosas. Más cosas, pero en esta línea, ¿no? Pero vamos, sí, hombre, nada. Sí, sí, sí. No, es el. Vamos, sí, es curioso. Yo creo, no sé, nos están diciendo algo. Yo creo que ya se están cansando, ¿no? No lo sé. Sí, ya es Si tarde están, es y, muy, y desde luego es pues muy tarde. van a ser las 9 de aquí. Van a ser las 9, entonces Vamos, sí, se nos están vamos, cansando. tú de y yo verdad, vamos a simplemente, galeras. muchísimas gracias a todos, ¿no? Muchísimas gracias a José Fernando, el presidente de la Casa de Castilla-La Mancha, a todos los que nos han invitado, por supuesto a todos los internautas que nos están viendo, a todo el público asistente, y de verdad que muchísimas gracias, Jesús. Que, oye, fíjate, esa idea ha surgido, no estaría mal que luego hiciéramos al final de todo el ciclo una mesa entre 4 o 5 personas, o 7, o los que sea, o 2, ¿no? Es decir, que pudiéramos debatir todo esto y aportar ideas, y que sería muy interesante. Y de verdad, muchísimas gracias. Buenas noches a todos los que estén escuchando, y de verdad, ya digo, lo sentimos, tenemos que cortar porque yo creo que nos van a detener. Efectivamente. Nos van a detener inmediatamente. Vamos. Yo ya cuento con las galeras. Con las galeras, ya nos vemos como las galeras, ¿no? Tanto en el Persigles como en el Quijote, nos vemos los dos ya yendo a Cartagena. Efectivamente, ahí vamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.